lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:29, unos minutitos antes ya estamos listos ya con el comentario para la jornada del día de hoy. Saludos cordiales, creo que con mejor ánimo todos ustedes, quien les habla, el país. Aspiramos que sea así. Una mañana hermosa, cielo despejado. Al fondo, hacia el sur, se puede advertir la presencia del coloso Cotopaxi con este cielo despejado que nos permite con mayor motivación cerrar esta semana de trabajo. Temperatura de 7 grados centígrados en el Distrito Metropolitano de Quito. Tengo reporte de sintonía de mi buen amigo y colega Osman Encarnación. Desde el sur del país se ha trasladado hasta Guayaquil. Dice que 21 grados centígrados y que está con frío. Yo no sé, acá estamos con 7 grados centígrados, Osman. Acá se hace frío, pues. 21 grados, no sé. Para los guayaquileños es una temperatura baja. Bueno, querida audiencia, se acabó el sexto mes del año, se acabó la semana, se acabó la primera mitad del año y se acabó el paro. Digamos que todo esto confluyó ayer, jueves 30 de junio, pero esta etapa del lunes 13 de junio al jueves, del lunes 13 de junio al jueves 30 de junio, esta etapa del lunes 13 al jueves 30 de junio pasará a la historia como una de las etapas más complejas que ha vivido la historia contemporánea de la República. Por supuesto, ayer Rafael Ollarte, que conversó con nosotros en una controversial entrevista, muy al estilo del doctor Ollarte, citaba pasajes de la historia republicana del país, ¿no? Entre 1830 y los años 40, donde había otro tipo de revueltas, muy de esa época. Por eso hablo yo de la historia reciente, tal vez de los últimos 43 años, desde el retorno del Ecuador a la democracia. Ese tal vez es uno de los episodios más complejos. Yo inclusive me atrevería a decir que, salvo mejor criterio de cada uno de ustedes, que estos 18 días superaron de largo a los 13 días de octubre de 2019. Fueron 13 días de octubre de 2019. Así como los primeros días de octubre que comenzaron las movilizaciones, cuya génesis fueron los transportistas, que esto no todo el mundo recuerda. Los primeros 3 días quienes se movilizaron tras la emisión del famoso decreto 883 en el gobierno de Moreno, el 1 de octubre del 2019, más o menos. Se movilizaron los transportistas y 3 o 4 días después se adhirieron los indígenas y claro, pasó lo que pasó. Hasta que finalmente aquel 13 de octubre ocurrió algo muy parecido a lo que pasó el día de ayer en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Un acuerdo entre los manifestantes y el gobierno que permitió suspender la medida de hecho. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿valieron la pena de verdad estos 18 días? ¿Valieron la pena? ¿Ustedes creen que alguien ganó? Probablemente sí. Muchos pensarán, desde sus diversas visiones, que hay ganadores. Cada uno de ustedes seguramente tendrá su propia visión dependiendo de su propio sesgo, de su forma de pensar, de su simpatía o antipatía con los diferentes actores de este momento tan complejo que vivimos como república, como nación. Para algunos el gobierno ganó, para otros los indígenas ganaron. Para unos el gobierno perdió y perdió de largo. Para otros los indígenas no lograron nada, no lograron el objetivo. Cada quien tiene su propia visión. La mía es que todos perdimos. Yo no ubico ganadores en esta crisis. Yo ubico un solo perdedor que es la nación, que es el Ecuador. Y el Ecuador ha quedado fracturado. El Ecuador ha perdido y por goleada, desde diversas aristas. Vamos a empezar por tal vez la más dolorosa, los muertos. Los muertos. La pérdida de vidas humanas. ¿Valió la pena perder vidas humanas en el contexto de un episodio que, yo insisto, como les dije ayer, esto se pudo haber evitado? Y vuelvo a señalar,
Esto debería servir como una lección de humildad para el poder político que hoy nos gobierna. Una lección de humildad, de entender que esto bien pudo haber sido evitado. De salir de la zona de confort, de salir del escritorio de Carondelet, de salir del escritorio de los ministerios y bajar al territorio, como se dice. Ir a conocer y recorrer el mundo real, el Ecuador real. El Ecuador que tal vez, señor presidente, no le cuenta a su equipo asesor. El Ecuador real que probablemente sus consejeros no le dejan ver o no le permiten ver. El Ecuador real que tal vez usted no quiere ver. La única manera de verlo, señor presidente, ministros, es palpando, bajando al territorio, saliendo de las cuatro paredes del despacho presidencial o ministerial y buscando dialogar directamente con ese país profundo que necesita atención. Recién se ofrece que nunca más se van a olvidar de la ruralidad. Recién. Pero tendría que costar ¿cuántas? 8 vidas. 8 vidas me parece que es el saldo de los fallecidos. Tuvieron que costar cientos de heridos. Tuvo que costar el orgullo y la unidad nacional. Porque este país está roto. Este país está roto. Perdimos. Perdimos por goleada. Perdió el gobierno, perdieron los indígenas, perdieron las organizaciones sociales, perdimos los medios de comunicación, perdimos los periodistas. Perdimos como sociedad. Como dice mi buen amigo Andrés, perdió la verdad también. Porque este país durante 43 años ha repetido como lorito, cada vez que hay una crisis de diversa índole, el Ecuador necesita un baño de verdad. El Ecuador necesita un baño de verdad. Bueno, ¿cuándo llega ese baño de verdad? Yo nunca he visto ese baño de verdad en 43 años. Obviamente con sus momentos, porque este país es un país de momentos. Este no es un país de largo aliento, no es un país largoplacista, este es un país cortoplacista. Este es un país netamente coyuntural. Este es un país en el que no aprendemos nada de las lecciones que nos dejan los hechos que vivimos. Me van a disculpar, pero estos 18 días fueron un reflejo de que no aprendimos nada de aquellas 2 semanas de octubre de 2019. No aprendimos. No aprendieron nuestros políticos, no aprendimos desde nuestras trincheras periodísticas y mediáticas. No aprendieron quienes hoy ostentan el poder y quienes antes detentaban el poder y que hoy ya no son poder. No aprendieron aquellos que fueron poder antes y que hoy son oposición y aquellos que antes eran oposición y que hoy son gobierno. Porque simplemente la tortilla se vira y así como se vira la tortilla, tienen esa capacidad de virar sus convicciones y sus puntos de vista. Porque para los que fueron poder antes, era malo la protesta, era mala la protesta. Y se ninguneaba a la dirigencia indígena. Para los que antes ostentaron el poder, ninguneaban a los indígenas. Y los que hoy son poder antes, cuando eran oposición, respaldaban a los indígenas, defendían la protesta social, decían que tenían razón y arengaban a salir a las calles. Y esos que eran oposición antes y que saludaban la protesta como una expresión del pueblo y que hoy son poder, hoy en cambio la cuestionan y ningunean a los líderes de las protestas. Y aquellos que antes ninguneaban a los líderes de las protestas, siendo poder, dejaron de ser poder y se pasaron a la oposición política y en cambio ahora las aplauden, las respaldan. Ese es el país que tenemos. Ese es el país que tenemos, querida audiencia. Ayer se puso punto final a algo que, como digo, si ya empezó, bien pudo haberse arreglado al inicio. El gobierno, insisto, y recapitulo lo que dije ayer, querida audiencia, tuvo 7 meses para desactivar las razones por las cuales los indígenas
iban a llevar adelante esta protesta social que desembocó en estos 18 días tan horribles para la patria. Tuvo 7 meses. Si el gobierno hubiese tenido el olfato político adecuado, porque esto también es política, si hubiese observado lo que se veía venir, si hubiese tenido esa sapiencia de entender que no se puede ningunear al movimiento indígena, porque lo ningunearon, aquí lo minimizaron, no entendieron la capacidad de movilización de las organizaciones indígenas, aquí los ningunearon. Durante los 7 meses, entre noviembre y junio, el gobierno bien pudo haber impulsado varias de las cosas que recién en el contexto de la movilización decidió. La emergencia de la salud, el aumento del presupuesto de la educación intercultural, los estímulos para la producción, como por ejemplo el tema de la urea, analizar bien pensada una alternativa para la condonación de deudas de la banca pública, el aumento del bono de desarrollo humano, entre otras, los temas de seguridad, el control de precios en los mercados, que se evite la especulación. Bien se pudo haber evitado eso. Y créanme, le dejaban a la CONAIE solamente con el discurso de las gasolinas. Solamente con ese discurso. Y claro, los decretos ejecutivos, el 95 sobre política hidrocarburífera y el 151 sobre minería. Pero del resto, el gobierno bien pudo haber solucionado. De las 10 demandas, 8, el gobierno pudo haber solucionado con antelación y no quiso. ¿Y no quiso por qué? Porque ningunearon al movimiento indígena. No lo hicieron. No lo hicieron. Le quitaban 8 temas de discusión y les dejaban con 2. Con estos 2 se podía dialogar, pues. Establecer mesas de diálogo, buscar alternativas de solución. Y no lo hicieron. Y empezó la crisis. En el momento de la crisis había que buscar un diálogo. No lo hicieron tampoco. Y después vino este exceso de la detención de Isa con las razones y las consideraciones y todo el escenario que ustedes ya lo conocen. Esto se pudo haber evitado. Tiene la intervención del presidente ayer. Empecemos con la intervención del presidente, la reacción del presidente. Yo ayer esperaba un mensaje a la nación potente del presidente. Potente. Absolutamente serio, sin música de fondo. Un mensaje en el cual el presidente haga un ejercicio de autocrítica y haga reales compromisos más allá de un spot que parecía de campaña. Escuchemos al presidente Lasso. Para recapitular lo que dijo ayer, es corto, fue una intervención bastante corta del señor presidente. Póngale, Roberto. Ecuatorianos, terminó el paro. Hemos alcanzado el valor supremo al que todos aspiramos. Paz en nuestro país. Es momento de curar heridas, de superar la división entre ecuatorianos y unirnos en un solo objetivo: reconstruir el Ecuador. Debemos recuperar el tiempo perdido, trabajar fuerte, especialmente por los más vulnerables. Vamos a emprender juntos la tarea de transformar la paz que hoy hemos conseguido en progreso, bienestar y oportunidades para todos. Vamos a hacer del campo y de la ruralidad prioridad nacional. Le pondremos fin al abandono que ha sufrido por parte del Estado desde hace más de 40 años. Hemos escuchado y sabemos los desafíos que tenemos por delante. Siempre dijimos que la política debe servir para sacar lo mejor de cada uno. Ahora es el momento de hacerlo. Llevaremos siempre en nuestro corazón y en nuestra memoria a quienes fallecieron. Nuestra solidaridad con sus familias. Ecuador entero agradece la extraordinaria labor de conciliación de la Iglesia Católica. El alivio que hoy sentimos revela una realidad. Somos una familia. Todos queremos lo mejor para este país. Estamos aquí para construir un mejor Ecuador, unido, fuerte y solidario.
Buenas noches. Ese fue el mensaje del señor presidente de la República. Hay algunas cosas que dice el presidente. Primero, esa música de fondo creo que no cabía. Bueno, gustos. Capaz que a otras personas les gustaron, pero no me voy a quedar con la forma. Voy al fondo. No me voy a quedar con la forma. Voy al fondo. El presidente dice, pondremos fin a 40 años de abandono de la ruralidad. Señor presidente, pero... A ver, Lasso no es el único responsable del abandono de la ruralidad. Empecemos por ahí. De esto hay una responsabilidad de todos los gobiernos, desde que comenzó el boom petrolero. Ya. Desde los 70s. Se olvidaron de la ruralidad, se olvidaron del agro, se olvidaron de la reforma agraria, se olvidaron de lo que significa la soberanía alimentaria, desde los 70s. Hay una responsabilidad de todos los gobiernos, de todos, sin excepción. Ya, no es que el abandono del agro comienza con Lasso. Ojalá que se termine con Lasso, que sería lo deseable. No comienza con Lasso. Pero, presidente, decir usted, o sea, eso estaba bien para la campaña. Para la campaña. Decirlo hoy, ejerciendo el poder cuando tiene 13 meses en el cargo. Cuando durante 13 meses ha gobernado este país. Y recién, 13 meses después, darse cuenta que hay que acabar con el abandono del agro y con el abandono de la ruralidad y con el abandono de las comunidades indígenas. 1, 2. Ok, va a acabar con esos 40 años, señor presidente. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? Vamos a lo tangible. Vamos a anuncios tangibles. Ya, no basta con condonar las deudas hasta $3,000 en Ban Ecuador. No basta con eso. No basta con el estímulo del 50% para la urea. No basta con eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo acabamos con esos 40 años de abandono de la ruralidad? Aquí tiene que diseñarse toda una política pública en la que estén incluidas las diferentes carteras de Estado en el ámbito de sus respectivas competencias. Ministerio de Agricultura y Ganadería, obviamente. Salud, educación, inclusión económica y social, por mencionar 4 ejemplos de carteras de Estado que tienen que estar allí, ya, diseñando, ya es tarde, una política de mediano y largo aliento que permita justamente llegar a ese objetivo y lograr ese derrotero. ¿Cuál es el derrotero en ese sentido? No basta con las palabras, no basta con ese anuncio con música de fondo, para mí no basta. Este país necesita concreciones, presidente Lasso. Necesita concreciones. Otra cosa que dijo el presidente, lamentó los muertos. Señor presidente, esto, insisto, se pudo haber evitado. Y usted, señor presidente, y el gobierno lo pudieron haber evitado. ¿Saben por qué? Porque ustedes ejercen el poder. Porque ustedes son los que toman las decisiones. Porque ustedes tienen la sartén por el mango. No la tiene Leonidas Sisa, no la tiene Eustoquio Toala, no la tiene Gary Espinosa, no la tienen otros dirigentes de las otras organizaciones sociales, no lo tiene Mesías Tatamuez, no lo tiene Nelson Erazo, no lo tiene José Villavicencio, no lo tiene la presidenta de la UNE, Isabel Vargas. No, ellos no tienen la sartén por el mango. Lo tiene usted, presidente Lasso. Porque usted hoy ostenta el poder. Y es el Ejecutivo el que, desde su condición de gobierno, puede tomar decisiones. Es el que tranquilamente puede anticiparse, con inteligencia, con sabiduría, con un mejor entendimiento y sin ningunear a las organizaciones sociales. Porque para empezar, a mí me parece que el eslogan del Ecuador del encuentro se acabó luego de esto. Ya tienen que cambiar de eslogan. Este no es el Ecuador del encuentro. Para empezar, tiene que cambiar de eslogan. Aparte de cambiar buena parte del equipo ministerial y del entorno presidencial. Tiene que cambiar de eslogan. Este no es el Ecuador del encuentro. Esas vidas se perdieron cuando se pudo haber evitado. Y nos cuesta tanto. Nos cuesta tanto. El Ecuador no está unido, presidente Lasso. No es cierto. El Ecuador hoy está fracturado.
Y tenemos que hacer juntos, señor presidente. Juntos. Usted, nosotros, todos, juntos. Un ejercicio para tratar de reconstruir nuestro tejido social. El Ecuador no está unido. O sea, decir que hoy estamos unidos es una mentira, es una falacia. Porque está claro que además hubo aquí agentes del caos en uno o en otro sentido que no querían que se solucione esto. No querían. Aquí hubo gente que estaba jugando a que esto se prolongue ad infinitum, con consecuencias impredecibles para la economía, para la estabilidad, para nuestra propia autoestima y orgullo como nación. El Ecuador no está unido, pero hay que hacer o tomar decisiones que permitan reconstruir justamente esa unidad en pro de intereses comunes. Porque esto es independiente de la orientación ideológica del presidente o de quien les hablo, de cualquiera de ustedes. Hay objetivos comunes. Perdónenme. El hecho de sacar al agro o de poner al agro como una prioridad va más allá si eres de izquierda o de derecha. Va más allá si hoy Lasso es el presidente o si el presidente del mañana sea uno de izquierda o de centroizquierda. Eso va más allá de la parte ideológica. El cómo hacer, obviamente, va de la mano con la ideología. Porque hay objetivos comunes. El combate a la pobreza, el desempleo. El entender que la plata no puede estar guardada. Que no sirve de nada que nos digan que tenemos 8,000, 9,000 millones de dólares en reservas, si no cogen de ahí unos 1,000 milloncitos de dólares para estimular el agro. O para comprar los medicamentos de urgencia y dotar en los hospitales y dispensarios. El común de los ciudadanos, las personas de a pie, que están todo el día pensando cómo parar la olla, no entienden, pues, de que hay 9,000 millones de dólares en reservas. No saben si esa plata es en efectivo o no es en efectivo, si se puede o no se puede disponer. La gente necesita concreciones más que discursos. La gente necesita mensajes potentes, con resultados, más que anuncios que parecen anuncios de campaña. Si a mí me habla de que vamos a terminar con el abandono de 40 años, a mí me parece un anuncio de campaña. Y presidente, empiece usted con la reconciliación. Para empezar, usted un día le dijo a una colega, a Yalilé Loaiza me parece, en uno de estos encuentros de los martes con colegas en Carondelet, usted le dijo que ya no iba a hablar de política, que a la gente no le interesa la política, que hay que hablar de los hechos tangibles que le interesan a la gente. Y 3 días después volvió a arremeter contra sus detractores peleándose con todo el mundo. Presidente, no se pelee con todo el mundo. Es legítimo que usted defienda su posición. Legítimo. Pero no se pelee con todo el mundo. Porque ¿sabe qué? Después de esto, la tarea es harto difícil. Reconstituir la unidad, el tejido social, empezar a mirar a la ruralidad. Se vienen 90 días en los cuales tiene que haber resultados. Que no sea un cuento esas mesas de diálogo, que haya resultados. Que no pase lo que pasó después de octubre de 2019 con el señor Moreno. Que el señor Moreno igualmente firmó un acuerdo con los indígenas, se acabó la movilización, ofrecieron mesas de diálogo, les duró una semana. Se instalaron 2 mesas, ni siquiera con la presencia de los ministros. Mandaron funcionarios de un nivel inferior a los ministros. Y después de una semana, se olvidaron. Que no pase eso, tienen 90 días para demostrar que lo que dice el presidente en su discurso va a ser así. Por cierto, y para cerrar esta parte del presidente, insisto, es mi opinión, la mía. Yo si hubiese querido que el presidente lidere este diálogo con los indígenas. Sé que hay personas que no están de acuerdo, y es legítimo que no estén de acuerdo, porque consideran que era exponer al presidente frente a un detractor como Leonidas Issa. Yo lo que entiendo es que no expusieron al presidente porque 24 horas antes o 48 horas antes el presidente dijo que no se iba a sentar el gobierno a hablar con Issa. Finalmente el gobierno tuvo que sentarse a hablar con Issa.
Porque cuando hicieron ese anuncio no entendieron la estructura del movimiento indígena. No lo entendieron. El movimiento indígena no solamente es Leonidas Issa o antes Jaime Vargas. El movimiento indígena no es solo eso. El movimiento indígena tiene toda una estructura. Y el movimiento indígena se caracteriza por la toma de decisiones colectivas. El movimiento indígena no es vertical. El movimiento indígena es horizontal. Hay que revisar un poquito cómo funciona la lógica, la interna del movimiento indígena. O sea, no es que Issa se manda solo. El movimiento indígena se corresponde a una estructura donde hay 53 líderes debajo de Issa. Entonces yo me imagino que o fue el presidente el que no quiso o le aconsejaron que no vaya por lo que pasó, por el anuncio del martes cuando dijo que con Issa ni a la esquina. Tuvieron que hablar con Issa sin la presencia del presidente. Yo sí creo que era el momento que el presidente lidere esto. Que se digan las cosas en la cara y que luego de decirse las cosas en la cara, piensen ambos en el país y aterricen las cosas. Yo sí debo decir que Francisco Jiménez, para mi gusto, hizo un muy buen papel. Yo sí creo que el ministro de Gobierno estuvo a la altura de las circunstancias. Yo sí creo. Yo creo que tanto él cuanto Juan Carlos Holguín hicieron un muy buen papel. En el contexto de lo que estamos hablando, ratificando mi crítica y mi cuestionamiento al hecho que esto se pudo haber evitado, pero que el gobierno, que Carondelet ninguneó la movilización indígena. Pero al menos los últimos días, entre el lunes y el jueves, al menos entre el lunes y el jueves, y ya en el contexto de este diálogo, para poder firmar el acta de compromiso de ayer, yo sí creo que allí hizo un buen trabajo el ministro de Gobierno. Ahí. En esa parte. ¿Qué dijo Leonidas Issa ayer? Lo de Issa es en el Ágora, ¿verdad? Lo que tenemos, correcto. Luego de que se terminó el diálogo, hubo el fin del paro se materializó en un encuentro que tuvo Leonidas Issa y los dirigentes de FEINE y FENOCIN con sus bases en la Casa de la Cultura antes de emprender el retorno a las comunidades. ¿Qué dijo Issa? Roberto Carlos, tenga la bondad. ¿Ustedes piensan que en esas condiciones un dirigente puede venderse? No se puede vender, compañeras y compañeros. Luego de aquello, el día sábado, en mi cumpleaños, gracias a mi cumpleaños, echaron un tiro en el vehículo que yo viajo. ¿Creen que se puede vender, compañeras y compañeros? Y en esa misma audiencia, supuestamente de flagrancia, ¿se imagina? Yo, de verdad, he asustado tanto con esta justicia. La justicia no puede seguir siendo al servicio de quienes ostentan el poder. No puede seguir siendo así. En ese mismo día, a las 12 de la noche, me declaran responsables de algo que jamás hice, compañeros, y me piden prisión preventiva. Gracias al equipo jurídico, pidieron medidas alternativas a la prisión y me han puesto dos condiciones: no puedo salir del país y debo firmar 2 veces a la semana. Oigan, compañeros, los que dicen ha vendido Issa, oigan, en pleno momento que me están acusando, me están amenazando de echar bala, compañeros, tengo que madrugar a las 4 de la mañana en momentos de movilización, pasando caminando por quebradas para ir a firmar en la Tacunga, compañeras y compañeros. Yo creo que tiene que elevar un nivel de solidaridad entre nosotros. No podemos acusar, peor dudar cuando estamos firmes. ¿A qué se refería Leonidas Issa en este extracto? Este extracto lo tomamos de la cuenta Twitter de ecuadorinmediato.com. El momento que firma Leonidas Issa, no sé si ustedes se percataron de este detalle, quienes estaban, tal vez los colegas que estuvieron presentes allí siguiendo de cerca, o quienes estuvimos pendientes de la transmisión de varios de los medios, sobre todo los alternativos, que tuvieron otra vez un papel destacadísimo, como fue en octubre de 2019, en la cobertura y en la transmisión en vivo a ratos ininterrumpida de estos episodios. El momento que está firmando el acta Leonidas Issa, hay un silencio y se escuchan 2 gritos. 2. Le gritan vendido. Creo que eran 2 voces distintas, pero 2 veces le gritaron vendido. 2. Previo a la firma,
cuando ya se leyó el acta, Isa pide un tiempo de entre 15 y 20 minutos que se prolongó un poco más. Creo que se prolongó por algo así de 45 minutos o una hora, no recuerdo exactamente. Para consultar a las bases. Y claro, mucha gente pensó que se caía esto. Refiero esto para que se den cuenta que no es exclusivo de Isa esto. Y el momento que se retoma el diálogo, se vuelve a leer el acta, Isa pide públicamente autorización a sus bases. Y no todos le autorizaron. O sea, la mayor parte le autorizó, por supuesto. La mayoría le autorizó a firmar. Pero hubo por ahí un par de personas que no le autorizaron y el momento que firma Isa le gritan vendido. Por eso Isa hace esta referencia. Isa dice, a mí no me pueden decir vendido después de todo lo que he vivido. Por eso hace esa referencia a Leonidas Issa. Esto fue antes de emprender el retorno a cada una de sus comunidades, ¿no? Por parte de los indígenas. Hay unas imágenes que se viralizaron ayer en redes de ese retorno. Habrá que ver cuánto en el futuro inmediato de mediano y largo plazo capitaliza la actual dirigencia indígena esas expresiones que recibió el día de ayer el presidente de la CONAIE. Y le envío un abrazo a Tamara, que me escribe y me dice: yo sí creo que una de las cosas positivas de estos días difíciles es que el país observó y determinó liderazgos desde los movimientos sociales y la ausencia de liderazgo del gobierno. Yo acabo de decir, justamente, yo he sentido que el gobierno careció de liderazgo y recién en los últimos 2 o 3 días finalmente logró desactivar esto. También afloró el racismo y la violencia que estaba presente pero escondida. Se creyeron con la impunidad y poder ejercerla y se encontraron con mucha dignidad. Yo creo que la única forma de enfrentarlos y desidentificarlos. También creo que las reconstrucciones siempre vienen después de los rompimientos. Históricamente la humanidad nos los ha demostrado. Por eso digo, este país está roto. Nos va a costar harto reconstruirlo. Ahora veremos si el Ecuador va a ser capaz de curar las brechas abiertas. Buena perspectiva. Complejo cuando tenemos discursos racistas, cuando tenemos gente que en Guayaquil lo ha vuelto a hablar del separatismo, cuando hablan de generar a propósito de las fiestas julianas. Traigo como referencia a la perla del Pacífico. Y hay algunas voces que dicen o que hablan de la República Independiente de Guayaquil. ¿Verdad? Porque para eso sirvió esta crisis, para que vuelvan esas voces, ¿no? Esas voces que en los 90 fueron lideradas por el matemático Juan José Illingworth, que fue diputado de la República. Y que me acuerdo tan claro, me acuerdo clarito, aquella famosa marcha por la calle Quito, en Guayaquil. Y que decía el matemático que Quito viene del verbo quitar. Yo sí me acuerdo de eso. Y me acuerdo cuando quitaron el letrero de la calle Pichincha, en Guayaquil. Hay que tener memoria corta, porque esas actitudes de los separatistas de los 90 hoy volvieron a aflorar, aprovechando esta coyuntura. De los racistas, que no entienden que este país es plurinacional, multicultural y pluriétnico, que no llegan a entender la diversidad de pueblos y nacionalidades que tenemos en el Ecuador. Y perdón por lo que voy a decir, para esa gente racista les apesta el negro, el cholo, el indio, les apesta, porque no entienden el concepto de diversidad, porque no lo comprenden y asusan con las tonterías que escriben, sobre todo en redes sociales o en mensajes de audio que mandan a grupos de WhatsApp. No entienden que asusan la división y el desprecio a los que menos tienen. Eso es lo que nos han dejado estos 18 días. Eso nos dejaron esos 18 días, querido audiencia. ¿Y qué también nos dejaron estos 18 días? Lo que me escriben acá, gracias a Marta. Marta dice: hay ganancias simbólicas y políticas, entre ellas saber que la policía cuenta con recursos para combatir la delincuencia. Hablemos de eso también, ¿sí o qué? Además se conoce, a ver qué dice acá. Bien. Cuenta con recursos para combatir la delincuencia.
Yo creo que todos vimos una capacidad de movilización de la policía. Hace 2 días, un montón de motocicletas en Calderón. Para los que les gusta el cine, ver esas motocicletas me parecía ver una película muy de los 80s que era Calles de Fuego, Street of Fire. ¿Ya? O sea, de verdad, era ver un montón de motorizados ahí en Calderón. Montón. Se han tenido motocicletas los policías, se han tenido combustible. Los que no tenían combustible para las motos y para los autos. No que no tenían. Pues han tenido combustible. Lo que no había personal, pues ha habido un montón de policías. Hay unas imágenes que se viralizaron en donde le caen a una persona, me imagino que era algún manifestante allá en Calderón. Siempre digo, hay momentos en los cuales por supuesto que hay que sancionar, hay que detener, hay que repeler, me imagino yo. Repeler, que no es lo mismo que reprimir. Pero hay una imagen de una persona que ya se mete a una casa, que ya está en el piso, y le caen 4 policías a toletes y a patadas. Por supuesto que aquí hay gente que eso aplaude, que les parece que está bien patear a una persona en el piso. Para empezar, patear a una persona en el piso, a mí me parece que es el gesto o el acto de mayor cobardía que puede haber. Eso no te hace más hombre, no te hace mejor ser humano, no te hace que cumplas con precautelar el orden público el patear a una persona en el piso. Una persona en el piso está sometida. Le caen 4 ahí con tolete, con patada, con rodillazo. Esos excesos también hay que hablar. No solamente de los excesos, no necesariamente de quienes protagonizaron la protesta social, sino de aquellos grupos vandálicos que quisieron aprovecharse de esto para generar el caos. De eso también hay que hablar, pues. Por supuesto que sí. Pero retomo este mensaje que recibí. Se han tenido, pues, gasolina para las motos. Ya han tenido motos. Ya ha habido personal para patrullar. Ahora sí queremos verles, comandante Salinas, ahora sí queremos verles, ministro Carrillo, a los miembros de la fuerza pública patrullando los barrios, así como en Calderón hace 2 días. Igualito. Así queremos verles. ¿Saben por qué? Porque la presencia policial es disuasiva. Disuasiva. Porque donde hay presencia policial, se puede disuadir la presencia del AMPA. Disuasiva. Donde hay una unidad de policía comunitaria, donde hay un patrullero, donde hay un motorizado. Eso es disuasivo. Ahí les queremos ver. Vamos a ver evidentemente si esto ocurre. Si después de esto, que ya pasó, ya, junio del 2022, se inscribe dentro de la historia de las movilizaciones del Ecuador. Ya, estamos 1 de julio. A partir de hoy seguramente regresaremos al mundo real. Volverán los sicariatos, volverán los robos, volverán los asesinatos, volverán los secuestros, de los cuales poco o nada se habló en los últimos días. Ya volverán. ¿Qué va a hacer el gobierno ahora para combatir la seguridad, la inseguridad? Tomando en cuenta que sí han tenido recursos, pues. Los señores de la policía sí han tenido recursos. Esa misma acción queremos ver en el combate a la delincuencia. Señor ministro Carrillo, señor comandante Salinas. Y con esto voy cerrando el comentario. Ya lo tengo a Antonio Ricaurte. Ya les voy a contar por qué invitamos a Antonio Ricaurte. Quito queda fracturado, se exacerbó el racismo y clasismo impulsado por algunos actores políticos, incluido el alcalde, critica al alcalde Natasha, que llamaron a quemar, pegar, sacar de la ciudad a los indígenas y a los pobres. A eso se suma la falta de liderazgo del municipio, lo dijo ayer igualmente Jessica Jaramillo, que estuvo en este espacio. Cada quien tiene su propio punto de vista sobre lo que nos dejaron estos 18 días. Este es mi punto de vista. Me quedo corto porque hay otros temas para comentar. Hay que hablar del rol de los medios, del rol de los periodistas, lo que les ha pasado a colegas en la cobertura. Hay que hablar de lo que pasó en la Asamblea Nacional. ¿Cómo queda la Asamblea Nacional? El lunes vamos a conversar de eso. Ya, fin de semana, descansemos un poquito. Me imagino que todos hemos estado estresados, con la adrenalina arriba, agotados física y mentalmente. El fin de semana tiene que servir para
descanso, para hacer deporte, para la reflexión. Entiendo que el domingo volverá el ciclopaseo. Ojalá, señor alcalde. 2 domingos sin ciclopaseo. Ponga de nuevo el ciclopaseo este domingo, por favor. ¿Ya? Y el lunes, ya con cabeza más fría, hablemos de lo otro, lo que se viene. Los 90 días que se vienen, el margen de gobernabilidad mínimo que le queda al gobierno, porque es un pequeño margen de gobernabilidad que le queda al gobierno, tanto en su relación política cuanto en su relación con las organizaciones sociales, la necesidad de reformular el equipo de gobierno, presidente. Tiene que cambiar algunas piezas de su gabinete, que yo creo ya cumplieron su ciclo, y que en el contexto de lo que se viene, que usted mismo ha anunciado, es prudente hacer un cambio y refrescar a su equipo de gobierno. Y por supuesto el rol de la prensa y el rol de los medios de comunicación. Muy bien, gracias a esa enorme sintonía que como siempre tenemos cada mañana, 7:10. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.